Comunicación con Nael Condel, un hombre transexual que además es activista por una salud mental libre de ideologías, una persona con la que hace tiempo yo tenía ganas de hacer un video como el que estás viendo en este momento. Y cuando digo hace tiempo me refiero a hace ya por lo menos un año y medio o dos. Por uno u otro motivo no podía coordinar esto, no por culpa de Nael, sino por culpa mía, por la vorágine diaria, por la vorágine de la coyuntura y de las tareas cotidianas. Y sin embargo, el otro día, leyendo en Infobae una nota que tuvo muchos lectores, que causó bastante revuelo, recordé a Nael porque se trataba de una nota donde se promovía de manera totalmente explícita, de manera totalmente obvia, la llamada niñez trans. ¿Cómo hacía esta nota de Infobae para promover la niñez trans? Lo enmarcaba en una serie de signos, de términos, de imágenes y conceptos idílicos. Pensé entonces, esto es un enorme peligro para muchos lectores que empiezan a normalizar algo que quizás no sea tan normal y ni siquiera sea sano en absoluto. Conocían a él hace algún tiempo ya porque él lleva adelante desde su posición, además con toda la legitimidad de su vivencia personal, lleva adelante una lucha contra lo que conocemos como ideología de género y se enfoca especialmente en prevenirla en niños. Bienvenido, Nael, al canal de YouTube. Muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Esperemos que sea algo bien entretenido y con contenido para la gente que se pueda entender. Estoy seguro que sí, y me encantaría que empieces comentándonos quién sos. Yo he contado nada más a qué te dedicas hoy, pero creo que el público le puede servir saber desde dónde hablas. A ver, bueno, yo soy un hombre transexual, como bien dijiste. Esto significa que biológicamente nací mujer y gracias a un tratamiento hormonal a base de inyecciones de testosterona es que tengo actualmente esta apariencia masculina. Bueno, tema barba, voz, bueno, el pelo también se fue gracias a la testosterona. Así que eso en parte de lo que significa el hombre trans, para que no se entienda al revés, como muchas veces se entiende. Y esto también significa que soy una persona que tiene lo que antiguamente se llamaba el trastorno de identidad sexual, Ujú. que ese fue el primer término con el cual se le llamó la disforia de género, que actualmente está descrita en el CIE-10 y el DSM-5, si no mal Ujú. recuerdo. Ujú. Bueno, yo llevo ya 20 años de hormonización. Tengo también una mastectomía bilateral, que es la extirpación del pecho y las glándulas mamarias. Como le dicen hoy en día, la masculinización de torso. Ujú. Y lo otro, la histerectomía total, que es cuando te retiran te extraen lo que es el útero, los ovarios, las trompas de falopio y el cuello uterino. O sea, esterilización. Ujú. ¿Ya? Y eso genera una hormonodependencia absoluta. O sea porque sigo en transición o porque quiera detransicionar, sí o sí voy a tener que consumir hormonas a base de la farmacéutica porque ya mi cuerpo no tiene la capacidad para poder solventar lo que necesito en hormonas sexuales para poder solventar el funcionamiento de mi cuerpo. Mucha gente cree que al sacarte los ovarios o los testículos, dependiendo de la persona, Ujú. eh, puedes seguir sin hormonización externa Ujú. por el tema de la menopausia. Ujú. Como que lo comparan, pero no es lo mismo extirparle los ovarios a una persona de 15 años, 17 años, 18, 20 a 30 versus una persona que naturalmente cumple su ciclo biológico natural a los 45 o 50 y tantos en adelante, Claro. dependiendo cuándo comenzó la menstruación. O sea, son ciclos naturales versus una esterilización drástica artificial.
sea, son dos Ujú, cosas totalmente diferentes. El cuerpo no está hecho para soportar eso. Y que las hormonas, y la gente también desconoce mucho sobre biología cuando tú les dices que las hormonas sexuales interfieren incluso en el pensamiento, en las ujú, conexiones neuronales. Esto ujú. provoca varias cosas y entre ellas, por ejemplo, que las personas trans tengamos tasas de depresión y ansiedad tan altas, porque ¿A las causa de hormonas, las cirugías y de la hormonización artificial? la hormonización artificial te produce depresión. O sea, Mm, eso es cosa de ver las altas tasas de cómo suben las tasas de trastorno de depresión en la comunidad trans. Sí, que te vendan el tema de que la depresión, la ansiedad, los autolesiones, los intentos de suicidio y todo eso es ujú, única y exclusivamente por la discriminación social o por el no ujú, ser una persona trans en la sociedad, que te lo mm, vendan así suena súper fácil y súper lindo. Pero lo difícil es someterse mm, a un tratamiento psicológico, a una terapia psicológica, donde tú ahondes en lo profundo de ti, en tu historia, en las cosas que te han pasado, las cosas que has vivido, incluso las cosas que tu propio cerebro por salud ha bloqueado, ujú. como Sí. muchas veces son los abusos, o los abusos y así varias cosas más. Es algo mucho más difícil de plantear. O sea, Mm, no es algo fácil. Entonces, el problema es que, por ejemplo, los suicidios son multifactoriales. mm, Entonces, adjudicarle el suicidio a la no aceptación de la identidad es falso. Es absolutamente falso y está más que demostrado que es una falacia absoluta. Y el no entender que la química del cerebro mm. está directamente relacionada con la hormonización, también es hacerse el loco literalmente con el funcionamiento de cómo funcionamos en sí, si es algo que siempre se había conocido, siempre se ha conocido, los endocrinólogos y toda la ciencia médica lo ha conocido, pero hoy en día, un día mágicamente se les olvida. Y meterles hormonas cruzadas, porque ni siquiera son Ujú. tus propias hormonas, a un cuerpo no, está súper bien, aquí no pasa nada. Sí, están experimentando y además están experimentando con niños desde la más tierna infancia. En unos minutos nada más vamos a compartir esta terrible nota que publicó Infobae, porque me gustaría leerte algunos fragmentos e ir viendo cómo mirás vos esta cuestión. Antes quisiera precisar algo. ¿Qué significa que vos dependés de hormonas de por vida? ¿Qué pasa en el caso en que no las tomes y con qué regularidad debes tomarlas? Si es que las tomás o las inyectás, no conozco cómo son los procedimientos. Ya, normalmente, al menos en Chile, en el caso de los hombres trans, son inyecciones. Ujú, Hay tres tipos de testosteronas. Dependiendo de esos tipos, son la regularidad. El sistema de salud público en Chile lo que da es el Névido, que esa es una inyección que normalmente, o sea, por lo que es eh, la WPTH, que es la Organización Mundial para la Salud Trans, las ujú, directrices de ellos, eh, que se inyecta cada 90 días. Esto obviamente es algo que realmente se debería revisar en cada caso ujú. y se debería revisar si esa hormona, cómo esa hormona está actuando en la persona, porque las hormonas, dependiendo de los excipientes, pueden producir diferentes reacciones. Mm, Eso tampoco te lo dicen cuando vas al endocrinólogo. Entonces, claro, pero en mi caso, yo no estoy usando Nevido, la usé por muchos años cuando estuve ujú, en el sistema público y uso enantato, que son inyecciones cada 15 días. cada Las 15 días. mujeres trans, por lo general, usan pastillas, lo que son las pastillas anticonceptivas. O sea, Bien. eso o parches. Ahora, supongamos que por algunas semanas dejas de inyectártelas, ¿qué ocurre? Mira, por lapsos cortos de tiempo no pasa nada, o sea, Mm, porque el cuerpo igualmente va a poder mm, intentar, va a hacer todo lo posible por suministrar como pueda ujú, lo que necesita para poder funcionar. Pero sí, en el mediano y largo plazo, esto me refiero a meses o años que te dejes de inyectar, puede ser 1 o 2 años máximo, si no mal recuerdo, ujú, te puede generar una descompensación completa. O sea, ujú, esto puede empezar a generar depresiones más fuertes en la parte psicológica, ujú, ansiedad,
más fuerte y con esto también pensamientos incluso suicidas. Y en la parte ya biológica, mm. descompensación en su funcionamiento. O sea, que tus órganos empiecen a funcionar mal. O sea, que el hígado no empieza a trabajar bien, los riñones tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, llevarte a la muerte, al fin y al cabo. ¿A vos te habían dicho esto cuando iniciaste la transición? ¿Lo No, sabías? no. Mm. ¿Qué Yo, te habían mira, dicho? el problema está en que cuando yo digo, no, claro, a mí no me dijeron nada, Mm, cuando por fin empecé a ir al endocrinólogo, mm, y la gente, los activistas me dicen, claro, es que tú no te informaste bien. Ya, yo empecé a hormonarme solo al 2004. ujú, Con endocrinólogo comencé el 2010, ujú, pero en el 2010 tampoco había información, era la misma información que hoy en día te dicen. O sea, después de todos los estudios que hay hoy en día, incluyendo la revisión de Hilary Cass. ujú, Entonces, aún así, es la misma información, en todos estos años sigue siendo igual. O sea, no te informan mayormente de los contras que tiene esto, de ujú, las posibles repercusiones en tu salud. No te mencionan que al momento de sacarte el útero, los ovarios, bueno, los ovarios en sí, te ujú, vuelves hormonodependiente. O sea, eso mm, no hacen mención, a pesar de que deberían hacerlo. ujú, Em, no te hacen mayor mención. Lo que pasa es que te dicen cosas, por ejemplo, no, que los dolores de cabeza, que te puede generar una trombosis, pero no pasa nada. El problema no está okey, en que te lo pueden mencionar perfectamente, pero el problema está en que la persona que llega al endocrinólogo llega con un nivel de ansiedad por las nubes, ujú, creyendo, gracias a las redes sociales y a los activistas, que esto es la píldora mágica, que esto le va a solucionar la vida, claro, le va a permitir ser realmente quien es, que va a dejar de sufrir, que va a dejar de sentirse mal, porque el malestar existe, el malestar es real. El ujú, problema ujú, está en que la solución que le están dando no es la que tiene que ser. Nadie le está dando una solución al malestar de esa persona. Esa sí, persona se está identificando, mm, se está proyectando su malestar mm, en las historias que ve en redes sociales o le mm. cuentan a través de las redes sociales de personas trans o personas que dicen ser trans, que no es su caso particular. ¿Cuál es tu interpretación sobre los motivos del transgenerismo? Es decir, ¿es algo con lo que se nace o es algo que se adquiere en virtud de algún hecho traumático, de alguna carencia, de alguna vivencia específica? A ver, si yo lo hablara solo por mí, te van a decir, ah, pero es que él solamente, su caso, su caso. No, yo Ujú, hablo de mi caso particular y hablo de los casos que yo he escuchado de muchas, muchas personas trans que he conocido a lo largo de la historia, de mi historia, y también con los estudios que he leído, que son mm, muchos. Entonces, en base a todo eso, el transgenerismo no es algo innato en la persona. ujú, No existe el gen trans, el ujú, ADN trans tampoco, mm, no somos un tercer sexo tampoco, ni un sexo que está ahí en la ambigüedad absoluta. No, tampoco somos una identidad. Somos el ujú, resultado de varias cosas. O sea, primero, múltiples trastornos psicológicos que pueden estar siendo como ujú, ocultos detrás de una disforia. Una mm, disforia puede funcionar como una capa de humo, por así decirlo, de lo que realmente está pasando. Puede ser al revés, que un trastorno esté ocultando el trastorno de la disforia y siempre es por situaciones externas que lo que finalmente influyen en lo que la persona está pasando. sí, Es un absorber y es un absorber en el largo del tiempo. Por eso se van demostrando como diferentes situaciones a lo largo de la mm, historia de la persona. Y esto siempre ha sido históricamente, mayormente biológicamente hombres. En las claro, mujeres se daba muy, muy poco. De hecho, en Estados Unidos hasta los años 2000 las sí, mujeres biológicas, o sea, el hombre trans como tal, ujú, prácticamente no existía, porque claro, era tan claro. baja, tan miserable la tasa que ni siquiera se consideraba. Hoy en día es al revés. Hoy en día los casos en todos los países son más niñas, ni siquiera mujeres, niñas las que dicen ser trans, hombres trans. ¿Encontrás en esto cierto estado de la cultura entonces? Porque ¿qué más puede haber cambiado si no la cultura? Es decir, si hubiese una naturaleza trans
como hay una naturaleza femenina o masculina en términos sexuales biológicos, pues entonces no tendría que producirse una alteración tan significativa, por ejemplo, del porcentaje relativo de trans que han venido naciendo, como no se ha generado una, digamos, alteración significativa de la relación entre los porcentajes de hombres y mujeres. Más o menos son 50 y 50, 49 y 51, pero cuando uno lo ve en un gráfico a través del tiempo, ve que esas líneas son constantes, independientemente de los valores absolutos, me refiero a los valores relativos, son constantes. En cambio, si uno ve la línea de, por ejemplo, transgenerismo en niños a través del tiempo, va a ver que en los Estados Unidos de los últimos 10 años ha crecido arriba del 4000% y se ha producido esa inversión que vos estabas mencionando 10 años atrás y aún antes también. La disforia de género atacaba sobre todo a niños que querían ser mujeres o que se identificaban como tales. Ahora parece ser que esto es una suerte de epidemia, le ha llamado un autor en un libro que se titula Daño Irreversible, una suerte de epidemia trans que impacta sobre todo en las niñas más que en los niños. ¿A qué interpretás que se debe esta alteración? ¿A la alteración del estado de la cultura o a otra cosa? Es un tema netamente cultural y tecnológico. O sea, son dos Wow, cosas. El wow. primero, cultural a través del feminismo, que dice que ser mujer es lo peor que te puede pasar, Sí, que prácticamente ser hombre es la panacea, aunque sabemos cuáles son realmente los números en los hombres, o sea, sí. mayor número de vagabundez, mayor número de pobreza, mayor porcentaje en desempleo, o sea, desempleo en trabajos de alta ganancia, o sea, no en trabajos Ujú, menores. ujú. Entonces, así, el tema es que el feminismo te plantea que ser mujer es lo peor que te puede ocurrir y que ser hombre prácticamente es el éxito. Así, Sí, eso es lo que verdaderamente plantean. Mira, se claro, me erizó la piel de lo que dijiste, porque creo que has dado en el clavo. Es decir, no lo había pensado yo de esa forma, sinceramente. Lo que realmente te está diciendo el feminismo es que lo mejor es ser hombre y por lo tanto hay que imitarlo. El feminismo es una invitación a la imitación, a la mimética respecto del hombre. sí, pero por otro lado, el movimiento LGBT te llama a deconstruir al hombre y Claro. finalmente generan un hombre feminizado. Mm, ujú, Entonces, ¿por qué? Yo creo, es lo que he pensado mucho, en que, claro, todas estas chicas, primero tienen esta bipolaridad, o sea, por un lado creen que ser mujer, le están vendiendo que ser mujer es lo peor que les puede pasar en la Tierra, y por otro lado que el hombre es un violador. sí, Entonces, ¿qué haces entre esos dos polos? Es transformarte en un hombre que no es tan hombre como tal, sigue siendo femenino. claro. Entonces, ahí se genera también el movimiento no binario, Mm, que de hecho en ujú, Chile tiene la particularidad de que en una encuesta que se hizo hace poco tiempo, eran más el número de no binarios que de personas que se identificaban trans. Entonces fue como que interesante. Y wow. ahí y empieza todo ese tema. Entonces, por lo mismo, porque quedan en este limbo de o soy violador en potencia o soy una posible víctima de violación. Y, y Y pasa esto uno que, que es adulto, perdón que te interrumpa ahí, pero estaba pensando, uno que es adulto quizás encuentra que esta dicotomía es absurda y que no haría mella en la identidad ni en la personalidad de uno, pero hay que pensar en términos de un niño cuya cultura le está vendiendo esos estereotipos que ciertamente generan un conflicto. claro, y aparte hay que pensar en que hoy en día los chicos necesitan una identidad Claro. y culturalmente te están atacando toda tu identidad real. O Mm, sea, la sociedad se ha ido haciendo cargo, bueno, realmente estos movimientos se han ido haciendo cargo de castigar todo lo que sea identitario real, que ha sido de toda la vida. O sea, la familia, tu sí, primera identidad, dónde naciste, quiénes son tus papás, ambos. sí, Los niños en psicología infantil necesitan las dos mm, partes, no necesitan una no puede reemplazar a la otra claro, porque las niñas necesitan esta imagen paterna, masculina, de dónde saber que tienen tal cosa. El niño necesita la imagen femenina porque necesita tal cosa. La niña necesita la imagen femenina por tal cosa. Y así, o sea, ambos necesitan a ambos. No puede exacto, uno reemplazar al otro. De hecho, claro. hay una psicóloga que lo plantea de una forma bastante entretenida,
respecto al tema de los niños cuando pasan a la adolescencia, y es que dice, la mamá protege a los niños, Ujú, pero el papá viene a rescatar a los hijos de la mamá en la adolescencia, porque antes de en la preadolescencia, porque la mamá protege tanto a los niños que no les permite ser quienes ellos tienen que ser por su ujú, individualidad. En cambio, el papá los rescata y los empuja a atreverse a ser quienes ellos son, de la ujú, mamá. Y es un rescate, entre comillas, por así decirlo, es un rescate y un empuje con un seguro que es el papá. O sea, el papá ya va a ver que el cabro chico se va a tirar en la bicicleta y no lo va a dejar así como, "Ah, ándate", sino que igual claro, va a estar pendiente, pero la mamá no lo va a hacer. O sea, exacto. esto en rangos generales. Entonces, Sí, sí. pasa eso, que primero la familia se vio súper atacada Ujú, y se rompió la familia. sí, Entonces tienes muchos niños y niñas que no están teniendo una figura paterna fija en su casa. claro, Entonces, claro. eso afecta demasiado la psiquis de un niño. Y eso Ujú, también afecta el funcionamiento de la familia como tal. ujú, Entonces, tú vas a ver en muchos casos, que al menos de los que yo he visto sobre todo, niños trans, ujú, o los que se les llama niños trans, ujú. que son hijos de mamás solteras, mamás Claro, separadas o mamás con papás que son papás muy débiles. muy débiles, con poco Ujú, carácter, con ujú, hombres que no tienen ujú. esta masculinidad Sí, que tú lo miras y dices, "Oh, macho", ¿cachai? Así como hombre, claro, sino que es claro. como que lo manda la señora. O sea, Sí. es como eso, y eso es lo que yo mayormente veo. O veo Ujú, papás muy desconectados también. O sea, papás sí. que es como que ya, es como, ya, dale el dulce al niño, ya, ¿para qué Ujú, no me quiero calentar la cabeza? O llegan a la casa y, ya, ponele el Netflix. Entonces, claro, claro. esos papás son los que caen muy fácilmente en el tema del niño trans. Pero lo que no se Ujú. está entendiendo que es esa desconexión de tu hijo la que está generando este niño. Ujú, ujú. O sea, en la familia hay una raíz posible en todo esto y con este marco, con esta introducción que hemos hecho, que hemos conocido con quién estamos hablando, lo digo porque evidentemente cuando yo, por ejemplo, doy mis opiniones, por más argumentadas que estén o por más basadas en datos que estén, la primera y única refutación consiste en una falacia ad hominem, que es la de llamarme transfóbico, ¿no? Entonces yo tendría una especie de odio o miedo al trans y por eso me parecería a mí una cosa muy nociva, por ejemplo, esto, ¿no? Bruno nació siendo Flora y, aunque no es fácil, lo acompaño en esta transición. La historia de una mamá y su hijo de 10 años. Con esta introducción que acabas de hacer, Nael, que me ha parecido muy interesante para mí y para el público seguramente también, me gustaría ir leyendo algo de esta noticia o de esta entrevista, mejor dicho, que salió el pasado 10 de mayo, es decir, está muy fresca. Dice así, Mara es productora, es la mamá de Bruno y por primera vez cuenta su historia para ayudar a otras familias que recorren el camino de la infancia trans. Fíjate que ya tenés un framing acá muy interesante que es ayudar. Esta nota va a ayudar, promete ayudar a familias. Curiosamente, vamos a ver que en ningún momento habla sobre las contraindicaciones que vos acabas de mencionar, los efectos secundarios que te pueden generar o que de hecho te generan las hormonizaciones cruzadas y todo lo que implica someter a un niño a una transformación tan violenta de su propio cuerpo, ¿no? Tan artificial. Y Dice así, sí, pero adelante, ojo, adelante. Siempre que una vos me cosa, quieras interrumpir, adelante. ya. Ojo que yo mencioné hormonas cruzadas. Yo en ningún caso he hablado de lo que son los bloqueadores hormonales, que eso es peor aún. O ¿Qué es sea, lo que le dan eso a un niño de esa edad? a un niño de esa edad y se lo dan muy consecutivamente en dosis que no están aprobadas por la FDA, en edades que no están aprobadas por la FDA y para un tratamiento que no está aprobado por la FDA, que es un absoluto experimento, tanto dicho por la revisión de Hillary Cass como por los propios impulsores, que Wow. son la Organización Mundial para la Salud Trans. De hecho, ya hay algunos países que lo están retirando, tengo entendido, ¿no? Sí, y eso es por las múltiples demandas que les están haciendo al Estado por Mm, abandono.
O sea, porque y eso es lo que en nuestros países se está intentando evitar a través de leyes. O sea, Claro. están implementando leyes trans, aprendiendo de lo que pasó en Suecia, Inglaterra y Mm, todo, y Estados Unidos, que de hecho Estados Unidos, por primera vez, creo, no sé si es primera vez, pero creo que es primera vez que está aceptando una demanda mm, por el tema, por una detransicionadora, ujú, en mm, contra del mm, Estado por no preocuparse de su salud siendo menor de edad. mm. Para que la gente entienda, bloqueador hormonal es aquel químico, vamos a ponerlo de esa forma, que bloquea la pubertad, bloquea el desarrollo natural del cuerpo, según tengo entendido, ¿no? El bloqueador hormonal es un, es un producto químico que Mm, reemplaza en mm, los, ¿cómo se llama esto? En los sensores, por así decirlo, ujú, del cerebro, lo que es la hormona. Entonces, cuando el cerebro da la señal de que hay que ujú, empezar a madurar los testículos y los ovarios para que estos claro. empiecen con la producción hormonal, el bloqueador lo que hace es meterse en estos sensores, entonces el cerebro asume que ya se está produciendo esta señal, entonces Wow. no continúa el proceso. O sea, estanca ese proceso, solo ese, o sea, solo el desarrollo o sea, el desarrollo y maduración del testículo o los ovarios para la producción de hormonas sexuales, pero todo el resto del desarrollo continúa. Es Este, como, sí, adelante. es como ponerle a un motor, Mm, meterle un fierro al medio mm, y mm, esperar que el motor pare o pretender claro. que el motor va a parar. El motor va a seguir, le vas a generar un daño horrible, pero el Mm. motor va a seguir. Supongo que tiene efectos secundarios, ¿no? Uy, muchos. De Mm, hecho, en YouTube puedes encontrar un documental de un niño en Suecia que tiene huesos de cristal debido al uso de los bloqueadores hormonales. Y en Suecia hay varios casos. Por eso el proceso de Suecia fue bien particular, porque Suecia hizo el cambio siendo un gobierno de izquierda. esto es, perdón, porque te produce descalcificación. Te produce descalcificación en los huesos, te produce falta de desarrollo del sistema inmune, Mm, falta del desarrollo cerebral. No es que el mm, cerebro vaya hacia atrás, sino que el cerebro no se claro. desarrolla, no va en su avance de desarrollo. Problemas del desarrollo de los órganos internos y así, problemas de crecimiento entre los menores, por así decirlo. O sea, genera Escucha. múltiples consecuencias. El tema es que, claro, que la gente dice, ay, pero si si yo conozco un montón de niños trans que no tienen ningún problema. No, porque llevan cuánto tiempo usándolo. Si esto es un Claro, experimento, es un experimento. están usando los niños como ratas de laboratorio, porque ese precisamente el fabricante de ese producto que usa los bloqueadores hormonales fue el que pagó Mm. para un estudio con el cual se impulsaron todas estas cosas. Claro, claro, hacer negocios, hacer negocios. Por eso resulta tan horrible esta noticia de Infobae, este reportaje y cómo está em, enmarcado periodísticamente. Esto va a ayudar a otras familias, pero no te van a mencionar absolutamente nada de lo que Nael está contando. Vamos a leer algunos fragmentos. Dice así, yo quiero ser un chico y me quiero llamar Bruno. Ese día cambió todo. Mientras manejaba en el auto, Mara lloró sin que se notara. Voy a estar para todo lo que necesites y te voy a acompañar en este proceso con uñas y dientes. Pero me vas a tener que tener mucha paciencia porque me va a costar, le respondió a quien hasta ese momento para ella era Flora, su bebita. O sea, Flora es quien después se va a llamar Bruno. Mara es la madre de Flora, que ahora tiene el nombre de Bruno. Vos siempre que quieras aportar algo o hacer algún comentario, simplemente interrumpime con toda libertad, Nael. Las señales, que al principio no se interpretaron así, empezaron a los 4 años y cada vez se hicieron más claras. El recorrido se fue dando de forma muy natural, pero en ese instante a esa mamá que creía tener todas las respuestas, le cambiaron todas las preguntas. Apareció la desorientación, el desconcierto, los enojos con la situación, consigo misma, la ira frente a los dedos alzados que juzgan desde afuera y hasta se atreven a corregir, los miedos ante un camino hostil, y entre tantas dudas, dos certezas que se ubican por encima de cualquier circunstancia, la decisión espontánea de acompañar a su hijo en su transición y el amor más puro e incondicional. Bueno, esto lo vamos a censurar porque es una menor de edad, pero aquí está la foto de la pequeña
Flora, una foto anterior evidentemente. Es un duelo, dice Mara, y sin ánimo de hacerse la superada agrega, esto no es simple, es difícil. Productora y vecina de Parques Chas, es mamá de Blas, un adolescente de 16 años, y de Bruno, quien el 26 de abril cumplió su primera década de vida. Hace 10 años, recuerda, yo estaba con la panza así, hace gesto de grandeza y dibujada la palabra Flora, con una cuna y esperando a mi niña. Bruno nació siendo Flora. Así se entrega a contar la historia de Bruno y su proceso de transición, con su permiso, por supuesto, y con ganas de ayudar a otras familias. Aclara que ella tiene más dudas que certezas. Vos crees que tenés todo el universo sabido, sos progre, tenés un montón de cosas que crees que las manejas y de repente, chan, te viene una que te supera. Sos progre. Bueno, acá ya, digamos así, hay algún tipo de pista, ¿no? Estamos frente a una familia deconstruida, una madre deconstruida. Una madre deconstruida que ha tenido una niña, bueno, que se cree muy progre además, y después le ocurre esto y se llena de preguntas. Dice, es imposible, con el padre le pusimos Flora por un pedido muy mío. Mi abuela amada se llamaba Flora, era mi persona favorita. Acá puede haber también algún tipo de pista, no lo sé, no soy psicólogo, pero la presión, si la presión es demasiado importante sobre un niño de tener que llevar la carga de ser otra persona, básicamente, pues supongo que la adquisición de la personalidad puede ser bastante turbulenta. Sigue así, entonces quería homenajearla. Flora era la beba más tranquila, hermosa. Lloró por primera vez cuando le pusimos los aritos. A los 2 meses de haber nacido, esto ya es bastante raro, perdón. A los 2 meses de haber nacido fue su primer llanto. No sé qué opinas, Nael. Ay, no sé, yo leí la historia y es como tan idealizada, como Mm, tan bonita, como tan, esto fue un proceso tan minucioso, mm, Bruno era tan brillante, mm, es como un ángel caído del cielo que me está sí, guiando en este proceso y yo soy la que no comprende lo profundo de su ser y tan sí, maravilloso, es como que por favor, estamos hablando de un sí, niño. O sea, sí, estamos hablando de una personita de 10 años, de 8 años. O sea, mm, yo sé, hay niños que pueden ser súper inteligentes, no voy a desconocer que hayan niños genios, pero de verdad, o sea, cuando uno lee a esta mamá y sí, muchas mamás de niños sí, trans, como que tienden a esto, tienden a ver en este niño como, o niña como que, wow, como que fuese prácticamente como que engendré a Dios sobre la tierra, o sea, viene a enseñarme a mí cómo la humanidad tiene que comprender sí, al nuevo ser humano. Y es como, sí, ay sí, sí, Dios, sí. O sea, parece que el problema está del lado de los padres más que de los niños. Ya vamos a ver esto que has dicho, Nael, porque es cierto, empieza a surgir cada vez con más fuerza en este reportaje. A mí lo que me llama la atención es esto de lloró por primera vez cuando le pusimos los aritos. Es decir, la pobre beba, de alguna forma, teniendo 2 meses y nunca habiendo llorado antes, se percató de que le estaban colocando un objeto que nuestra cultura es asumido como propio del género femenino, y eso le causó un malestar psicológico tan grande que le despertó algo que jamás antes le había sucedido, o sea, llorar. Me parece tan traído de los pelos, tan ridículo, tan caricaturesco, ¿no? sí, es que es eso, es como que, a ver, hay, hay muchas personas que dicen, no, es que, y esto lo he escuchado de muchas personas trans, que dicen, no, sí, desde siempre yo he sido así. Y es como que, amigo, me gustaría que por favor recordaras qué pasó hace un año en esta misma fecha. O sea, yo no, yo personalmente, si tú me dices, oye, ¿te acuerdas que hace 3 semanas hicimos tal cosa y yo voy a estar así? Porque Claro, de verdad, o sea, el ser humano no tiene esa capacidad, o al menos la mayoría de los seres humanos no tiene esa capacidad de tener un uso de razón así maravilloso y recordar toda tu vida. Entonces, al final lo que tú estás haciendo es repetir algo o creerte algo que tú mismo te estás inventando. Pero y una mamá es exactamente lo mismo. O sea, a esta señora le están haciendo una entrevista
y está hablando de que esto ocurrió hace 8 años atrás. O sea, ¿se acuerda qué pasó hace 8 años atrás? Su hija de verdad en 2 años no lloró nunca. Mm, De hecho, ¿no la llevaste nunca a un pediatra? O sea, claro. nunca le pusieron un pinchazo. O sea, Sí, sí. yo creo que es literalmente le nació un ángel. Porque, o sea, ¿qué papá no le encantaría una guagua que no llorara? Se lo dejaron dormir todas las noches. Maravilloso. Nunca tuvo reflujo, nunca tuvo reflujo, nunca No. tuvo hambre, nunca tuvo sueño, nunca tuvo frío, nunca tuvo Y, es- calor, nunca y tuvo es- dolor de estómago. no, y esto va a ser más ordinario. Nunca tuvo un gas que no quería salir. Porque las guaguas lloran Exacto. cuando Sí, tienen algo ahí, no saben cómo, porque de hecho te enseñan técnicas para que puedan botar esas cosas. sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí, sí. de verdad, esta guagua era una maravilla. O sea, me ¿Era una impresiona. maravilla o esto es un enmarcado, un framing, un recurso mediático para tratar de convencer al lector de que esta persona nació siendo un niño atrapado en el cuerpo de una niña? Eso es realmente lo que está detrás de esta frase, es tratar de convencer al lector por medio de lo que ellos mismos denominan estereotipos de género. Porque fíjate que los mismos que combaten supuestamente los estereotipos de género recurren en este caso a un estereotipo de género, o sea, los aritos son propios de la mujer, para decirte que esa personita de apenas 2 años sintió un profundo malestar psicológico cuando le colocaron por primera vez aritos. Pues bien, esto continúa de esta forma. Dice así, mira qué casual lo estoy pensando ahora y después se los sacamos a los aritos. Flora iba creciendo, le dice la periodista. Flora iba creciendo, responde la madre. A mí me gusta mucho la astrología y Flora es un fuego desde que nació. Bueno, un poco de lo que vos recién decías. Tenía 2 años y entendía todo lo que decían los amigos y las amigas de Blas más grandes. Era tremenda, es tremenda. Yo soy de Madariaga, muy cerquita del mar, y siempre quise que mis hijos estén todo enero allá con mi mamá, desde bebés, todo el día en la playa. Ahí empezó su primera muestra que por supuesto no la registré. A los 4 años empezó a ponerse las mallas de su hermano, o sea, el traje de baño del hermano. Estaba con el shortcito de baño, yo la dejé, por supuesto, sí, ponete lo que quieras, no pasa nada. Ojo con eso. Ujú, ujú, Ahí ujú. hay un punto súper importante y que me da risa que lo pasen así monumentalmente por alto. Es una niña que la única, que su único hermano es un hombre. Sí, ¿No sí, se les pasó en ningún minuto por la cabeza de que quizás quería imitar a su hermano mayor? claro, Que eso es súper normal en los hermanos. Yo totalmente. recuerdo que también me encantaba perseguir a mi hermano, andaba buscando a mi hermano y todo, porque es mi hermano. Y es con quien yo veo que puedo jugar o que puedo entablar una relación, no con mis papás. Entonces, Ujú, a nadie, ujú, ujú. a esta iluminada, no se le ocurrió, o de verdad ella se compró, porque se quiso comprar el cuento de que tenía una hija súper Sí. especial con todos los chakras abiertos y todo el tema desde su nacimiento. O Claro, sea, con la astrología. Y te no, suma además un punto. Ella anteriormente ha dicho que era progre. Por supuesto, un progre no va a ejercer disciplina, porque ahora la ideología de la paternidad consiste en dejar de tener autoridad frente al niño puede hacer absolutamente lo que quiera. Por lo tanto, aquí la respuesta está en pantalla. Sí, ponete lo que quieras, no pasa nada. Quizás frente a esta circunstancia, este problema se solucionaba muy rápidamente si se ejercía autoridad y se le decía, mira, en verdad los shortcitos son para niños. Vos sos una niña, entonces te hemos comprado este hermoso traje de baño que te queda tan lindo porque sos tan hermosa y tan buena nena. Entonces, digamos, ya hay una identidad ahí que puede ser asumida de otra manera. Pero claro, aquí esa mimética con su hermano que vos estabas mencionando, pues sigue desarrollándose simplemente porque no hay figura de autoridad ahí, ¿no? claro, y también está el hecho de que, o puedes verlo desde el otro lado y decir, perfecto, ningún Mm, problema con que uses chorcitos, te compro uno rosado, de puro pesado. claro, Pero claro. o no, o si supuestamente, como tú bien decías, ellos les encanta hablar de los estereotipos de Sí. género que te impone la sociedad, ya Ujú, perfecto. ¿Y qué tiene? O sea, si es una bebita ujú, chiquitita, ujú. si tú le pones un chorcito, no pasa nada, tampoco la transforma en hombre. No, 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 claro, claro, Entonces, evidentemente. eso, ellos mismos caen en tropezarse con su propia retórica. O sea, Sí, todas las sí. señales que ella habla
que supuestamente le da esta bebé iluminada con sus Mm, chakras abiertos y el mm, tarot que se le indica que es la panacea de bebé. Eh, Todas esas señales a ujú, mí me ujú. suena más a estar imitando a su hermano. No me Totalmente, suena a que sea una niña, un niño atrapado en el cuerpo de una niña. No. no. Y además que la madre empieza a identificar este tipo de temas anecdóticos, el shortcito, como vos decís, no la va a hacer un hombre, no la va a convertir en un hombre, a menos que sea la propia madre la que interpretando esto como disforia de género sea la que se lo termine produciendo. Por ejemplo, Claro. pongo un caso muy personal. Yo recuerdo alguna vez cuando yo era chico, que mi mamá estaba volviendo de algún lugar y para hacerle una broma agarré su lápiz labial, me pinté los labios y me puse unos tacones suyos. La intención era que ella al llegar a la casa se asustara, digamos así. Ahora, eso no significaba que yo tenía una identidad trans. Ahora, si eso hubiese pasado en otro contexto familiar en el siglo XXI, probablemente alguien podría haber interpretado, ay, tenemos un niño trans en la familia. Y hoy día tendrías teta y peluca. El, no, pero la realidad es, o sea, que con los niños, con estos niños que generan disforia, porque según el mayor experto en disforia de género infantil, que es Kenneth Zucker, a la cual Canadá le quitó la licencia, extrañamente. Wow, wow. eh, Kenneth Zucker dice, la disforia de género, el trastorno de disforia de género, se genera en la infancia por todas estas cosas, o sea, la imitación de los hermanos, los estereotipos, lamentablemente los casos de abuso sexual infantil también. Entonces, cuando los niños empiezan a generar esta identidad, porque el niño no tiene una identidad como tal, o sea, él asumida, sino que o generada su propia identidad. De hecho, la identidad como de por persona se termina bastante más grandecitos. Eh, entonces, en este generar la identidad, vas viendo con qué cosas te identificas y qué cosas rechazas. O Exacto. sea, ese es como el movimiento que va haciendo el niño en su cabeza. Entonces, Mm, cuando tú tienes casos, por ejemplo, de abuso sexual infantil, tienes muchos niños que generan esta disforia de género por rechazo mm, al violador, al ujú, abusador. mm. Entonces, yo veo en el abusador lo mismo que yo tengo y eso yo lo Claro, rechazo. Entonces, claro. pasa mucho con las señales que, que hablan los psicólogos de abuso infantil, de los Ujú, niños que empiezan a rechazar todo lo que significa masculinidad en sus cuerpos, por ejemplo, el querer dañarse el pene, mm. por estas cosas, por estas situaciones. ¿Y qué pasa? Que la mentalidad progre, que dice, "¡Ah! Tengo una niña trans", y es como que, no, tú probablemente tienes un niño que fue abusado y no lo estás Sí, llevando a terapia. O sea, totalmente. no estás dándole la oportunidad a ese niño de sanar lo que le está pasando o lo que le puede haber pasado. Ujú, Entonces, eso para mí es lo más peligroso de todo esto, porque tú no sabes lo que realmente está pasando a ese niño. ¿Por qué una niña está queriendo ser un niño? ¿Por qué una claro, niña rechaza todo lo femenino? claro, ¿Qué claro. está pasando? Además, todo esto se refuerza con el mundo de los famosos que te ofrecen a grandes estrellas de Hollywood, donde los hijos trans se multiplican. Al principio había sido Angelina Jolie, ahora es Jennifer López, y bueno, otros más ahí que exhiben constantemente a sus niños trans en la televisión. Sí, pero ojo que Angelina Jolie no fue ni tonta ni perezosa, A ver. porque cuando salió el tema de su hijo trans, Ujú. claro, le cambiaron el corte de pelo, la ropa, perfecto, pero ella nunca usó bloqueadores hormonales con su hijo. Y se Nunca. acomodó, ¿cierto? Se acomodó la identidad, Se ¿o acomoda la no? identidad como todas las encuestas y todos los estudios serios Ujú, dicen que ujú, pasa al momento de que se llega a la adolescencia y actúan las hormonas. ujú. Por eso quieren que se las bloqueen para que no puedan seguir su forma, su naturaleza. Ella no usó los bloqueadores, ella solamente hizo un cambio estético que cualquier persona puede hacer. Pero al llegar a la Exactamente. adolescencia, continuó con lo que la biología le decía y hoy día es una chica súper bonita, muy parecida a su mamá, de hecho, y asumió su identidad femenina nuevamente y todo el tema. Pero ¿qué pasa? Que nadie dice el comentario que Ujú. hizo Angelina Jolie respecto de lo que su hija dijo cuando volvió a ser chica, Ajá. que es que ella admiraba mucho un superhéroe
un personaje de televisión que era Mm, masculino y por ujú. eso era Oh, esta masculinización de ella, por imitar a increíble. ese personaje. Entonces, insisto, que un Mm, niño te diga que es del sexo opuesto mm, puede tener múltiples causales. ujú, De lo más sano, por así decirlo, que es la imitación de un hermano, de un ujú, superhéroe, de sus papás incluso, como pasa en ujú, muchos casos de niños que son criados solo por su mamá y las consideran el gran ujú. ejemplo a seguir, Claro, como los casos más tétricos que ya serían los casos de abuso sexual. exacto, Entonces, exacto. hay mucho que indagar ahí, como para Bien. decir, ay, tengo un hijo trans. O sea, no. Seguimos viendo a ver qué más nos dice esta nota. Dice, ¿en el jardín nadie advierte nada? No, sus amigos eran todos varones, pero Flora no jugaba nada de lo que uno en su estructura mental considera que son juegos de varón y juegos de mujer. Ella iba a fútbol, pero también iba a patín, o sea, todo, sala de 5, y ese verano antes de entrar a primer grado. Vuelve a Madariaga y dice, y reitera el uso de la malla de varón. Continúa obsesionada con el tema de la malla de varón. Lucha con mi mamá, ponete la malla. Esa cosa como, ay, tenés unas mallas que son divinas. Uno tiene que ir soltando. Son batallas y batallas tremendas. ¿A vos te empieza a hacer ruido? Me empieza a hacer ruido que veía las mallas divinas que le habían regalado y decían, ¿no te querés poner esta? No, no. Toda una cuestión ahí. Íbamos y veníamos. Había días que se la ponía, empieza primer grado y si te muestro la foto del primer día, con shortcito, las zapatillas con brillos y no sé qué. A la semana pandemia y todo un año muy revolucionado para todos. ¿Qué voy a decirte? Por ese año nos separamos con el papá y vivimos varias cosas. O sea, acá hay un acá, boom, lo que ya nos advertías, Nael, pandemia. Se separa con el padre y vivimos varias cosas, no nos dice qué más, pero evidentemente deben haber sido cosas duras, ¿no? Ya, la mayor cantidad, una de las grandes explosiones de niños trans o adolescentes trans fue post pandemia, Claro. durante la pandemia. Primero, adolescentes y niños aislados de todo contacto con compañeritos de su edad, que es la forma en la cual los niños empiezan este proceso de identificación, de identidad. Segundo, aislamiento de gente fuera de su familia, fuera de su círculo cercano, Mm, que uno no sabe qué pasa ahí. O ujú, sea, ujú, lamentablemente, como dicen, el abuso infantil se genera principalmente en los círculos cercanos. Uno no sabe, no voy a acusar a nadie de nada, pero mm, está dentro de las estadísticas, entonces por eso también subieron el caso mm. de los chicos Sí, trans alrededor, de niños trans o menores trans alrededor del mundo. Lo otro, la sobreexposición a las redes sociales, sí. que pasaban todo el día pegados a redes sociales, sea por los estudios, sea Mm, por aburrimiento, porque los papás no querían, tenían sus problemas de adultos, mm, entonces necesitaban que los niños estuvieran distraídos con otras cosas. Entonces se juntaron un montón de situaciones y eso sí. también considerando trastornos propios de los propios menores, o sea, los trastornos de depresión, trastornos de identidad que se pudieron generar Mm, durante la pandemia, que está demostrado que es así. De hecho, las tasas de suicidio en menores se elevaron demasiado durante la pandemia en Chile exacto. y posterior a la pandemia también. Mm, Entonces, mm, hacer oídos sordos a esas señales, o sea, de hecho, por ejemplo, en Reino Unido, donde el gráfico se dispara con el tema de los menores trans, sobre todo en niñas, los dos puntos fuertes o los tres puntos fuertes de ese disparo fueron la creación de Instagram y mm, TikTok, ujú, la inserción del modelo afirmativo como modelo único de tratamiento en los hospitales sí, y después la pandemia. O sea, esos exactamente. son como los tres, como pa, 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 y después se dispara. Entonces, insisto, hacer oídos sordos a todas esas señales es simplemente idealizar algo que no es ideal. Incluso acá parece que alguna duda aflora porque la periodista le dice, la separación no tuvo absolutamente nada que ver con el proceso de Flora y no lo sé, creo que empezó antes. Fíjate que acá no hay certeza, acá hay duda, pero ante la duda, y esto es lo criminal, ante la duda
Elige, por algún motivo que desconocemos, asumir como verdad absoluta, sin embargo, que ha tenido un niño en lugar de una niña, un niño atrapado en el cuerpo equivocado. Y por lo tanto, lo que estaría mal en esta niña sería su cuerpo y no su psiquis. Caso contrario, lo tendría que haber llevado a un psicólogo, a un psiquiatra, a alguien que pudiera haberle ayudado en otros términos. Pero aún dudando que esto pudiera estar determinado por algún trauma psicológico, aquí mismo lo dice, no lo sé, creo que empezó antes, creo en función de una serie de pistas que tienen que ver con un shortcito en el mar y con que le gustaba jugar con su hermano mayor. No hay más pistas que esa. Y la invención de que lloró a los 2 meses por primera vez cuando se puso aritos. Es decir, estas tres pistas, que en realidad no son pistas de absolutamente nada, lo, digamos, le hacen creer que quizás empezó antes, pero tampoco está segura. Aún así, insisto, lleva adelante un proceso, y lo voy a decir con todas las letras, de abuso sexual de su propio hijo, sometiéndolo a una serie de procesos muy invasivos sobre su sexo biológico y su cuerpo, para cumplir el capricho y la fantasía de que Flora se transforme en Bruno. Ahí hay harto tema, de verdad, porque, o sea, primero que cuando se hace un tratamiento psicológico a un menor, Ujú. no se analiza solamente al menor, no se involucra solamente al menor, se Ajá, involucra a la familia. bien, ¿Por qué? Porque se analiza lo que es importante. O sea, quienes influyen directamente en la psiquis del menor es la familia, es el claro. círculo cercano. Entonces, claro, hay muchos adultos que no entienden eso y muchos psicólogos que también está bastante ideologizado. Entonces, bajo Mm, un psicólogo responsable, si ella hubiese llevado a su hija, lo más probable es que a la que hubiesen analizado es a ella, no a su exacto, hija. Su hija es ex un reflejo de lo que está pasando en su familia. exactamente. Entonces, ante todas las cosas que están, si, tú, si uno hasta ahí uno analiza y es como loco, aquí tú tienes una niña que idealiza a su hermano, Ujú, que quiere ser como su hermano mayor, hasta ahí todo ujú, bien, o sea, no veo nada raro, ujú, y ¡pum! Pandemia. claro. Una, Y una, separación de una los padres. separación de los papás, encierro absoluto, sobreexposición a las redes sociales, se- di- dif- eh, segregación de la familia, no sabemos qué pasó con el hermano, no sabemos si el hermano se fue con el papá o el hermano se Sí, quedó ahí, sí. o sea, hay muchas cosas que Vivimos quedan muy varias en el aire. cosas. Vivimos varias cosas es una expresión que quiere decir: ha habido traumas, pero no puedo o no quiero contarlos. Exacto, entonces porque no va de la mano con la historia, pues, la historia Claro, bonita, claro, ideal de esta claro. niña, de este niño iluminado y que viene a cambiarle, a darle una razón de vida a esta mamá. O sea, le estás Ujú. dando no sé, Sí, como un objetivo, como una ruta que hay que seguir en esta lucha, hay que ser una ayuda para otros. Y por eso yo sí. cuento mi historia. O sea, yo estoy en yo hablo mucho con el grupo Manada de Argentina, que son papás Ujú, con niños autodeclarados trans, ujú, con disforia de género en algunos casos, en otros en tratamiento, etcétera, etcétera. ujú. Ahí tienes muchos papás, que están en la Ujú. misma situación, que su hijo de un momento a otro viene y dice que es trans y se tienen que enfrentar a esa situación. Y para ellos Sí, no es una lucha encarnecida, no, es ujú. una batalla por salvar a sus hijos. Exactamente, O sea, por salvar a exactamente. sus hijos de una dependencia hormonal, de decisiones irreversibles, Ujú. de una ideologización Sí, absoluta. Entonces, mm, eso sí es una batalla. Hoy sí, día agarrar un cabro, perdonando la expresión, pero agarrar un cabro chico y meterle bloqueadores hormonales, cagarle la vida, hormonarlos y mm. extirparle órganos sanos, o sea, es considerado una batalla así hermosa. O sea, bueno, Y estáis bueno, luchando por la dignidad de mi hijo. No, amiga, está cometiendo el mayor abuso infantil de la historia y se están haciendo todos los locos.
Hasta tal punto esto es así lo que estás diciendo, que un medio como Infobae, el portal de noticias más grande de América Latina, te va a dar una nota tan larga como esta en un espacio central de su portal, donde además te van a garantizar salir parada como una heroína, porque es que de esto a mí me ha llegado por un montón de lugares y lo he visto incluso en redes sociales de gente conmovida hasta las entrañas con este caso de esta mamá luchona, esta mamá heroína, ¿no? Continúa así, dice, en los 2 primeros meses encerrados, Flora un día estaba vestida de futbolista íntegra, con la ropa del hermano. Otra pista que tiene que ver con lo que vos recién decías. Y otro día de japonesa. Esto quiere decir, lo que ella quiere decir es que era un poco ecléctica, es decir, en otras palabras, no le asignaba quizás un género a la ropa, quizás que simplemente le gustaba jugar al fútbol porque admiraba a su hermano, pero al día siguiente quería parecerse una especie de geisha, no sé. Continúa así. Y otro día con tutú, cantándome temas. ¿Te das cuenta? Es decir, había también aquí en este relato una suerte de expresiones de género, tal como dice la teoría del género, expresiones de género que iban y venían. En ese año empezó con que no quería usar vestido. Fue un proceso muy increíblemente sano, porque empezó no queriéndose poner algunas prendas tipo vestiditos, calza, bla, bla, bla. Al verano siguiente, ya directamente todo el verano malla de varón. Tenía 6, 7 años. Ella supiera la cantidad de mujeres que yo conozco, Sí, feministas a morir, sí. que me han dicho un montón de veces, si yo hubiese nacido, lo mismo que dijiste tú, si yo hubiese nacido en esta época, yo sería un varón trans. Por lo Mm, mismo, porque lo que ella acaba de describir es la infancia de muchas mujeres, muchas mujeres. totalmente, O sea, mujeres totalmente. que no le gustaban los vestidos, que no le gustaban las cosas de niña, Ujú. porque simplemente no le gustaban y ya. ¿Cuál es el Claro, problema? ¿Por qué claro. le adjuntan genitales a algo si ellos mismos dicen estar en contra de eso? O sea, no Totalmente. entiendo. O Son sea, hipócritas. eso es lo que jamás voy a entender. O sea, ¿por qué Sí. le adjuntas al fútbol genitales masculinos y al tutú genitales femeninos? Es como Ujú, que ujú, no hay ujú. futbolistas mujeres. La mayor goleadora de la historia de Brasil, de la selección brasileña, es una mujer, no es un hombre, no es Pelé. Ajá, ajá. Entonces, Qué buen dato, amigo, por qué buen favor. dato, qué buen dato. Dice, ¿para vos era un tema de elección de vestimenta o empezaste a decir, acá está pasando algo más profundo? No, para mí era un tema de elección de vestimenta. Unos meses antes de ese verano tenía el pelo largo por acá y empezó a decirme, me quiero cortar el pelo como mi primo. Me pedía cortarse el pelo y yo le decía, mirá que el pelo no te crece al toque, o sea, al instante. Tiene un pelo lacio increíble. Yo le cortaba así el flequillo. No, quiero cortarme todo. Y yo sosteniendo algunas cosas innecesarias que después las vi. Me daba miedo de que con el pelo cortito se arrepintiera. ¿Era por el pelo o se te jugaba otra cosa que ya veías venir? Te juro que no veía venir lo que vivo hoy, nada, fue un proceso. Terminan las vacaciones de invierno de segundo grado y vamos a una de esas cadenas de peluquería. La piba que le cortó el pelo estaba flayada porque Flor era muy chiquita. ¿Qué decisión la de cortarse? Me dice. Quiero cortito, dice Flora, y muestra una foto que habíamos buscado en Pinterest. Acá está el tema de las redes sociales que vos mencionabas, ¿no? Es decir, ella se inspiró en contenido que vio en redes sociales al tal punto de llevar una red social a una peluquería para enseñarle cómo quiere que le quede el corte de pelo. Salimos de la peluquería y se mira y me dice, ahora sí, soy feliz. Estaba yo muy emocionada. Lo llamé al padre y le dije llorando, no puedo creer por qué sostuve eso, por qué no se lo corté antes. Y a partir de ahí empezamos un proceso un poco más profundo. Al ¿Por mes qué me te hace dijo que llorar se algo quería. tan ridículo? Sí, sí, algo O sea, tan ridículo. no entiendo, o sea, ella es como que dice, se acuerda de, hoy me puse a llorar porque mi hija se sintió tan feliz con su corte de pelo. Hijo. Sí, No acá hay un sé, grave problema de la madre, evidentemente. Dice que además al mes le dijo Flora que se quería sacar los aritos. Ahí ya entendías lo que estaba pasando. Fíjate, todo está atribuido a que si usó un shortcito, si no le gustaron los aritos y si no se quiso poner un vestido y se quiso cortar el pelo. Es decir, un cúmulo de superficialidades
estereotipos burdos además, y que la periodista los refuerza. ¿Ya entendiste lo que estaba pasando? Como que era un hecho que allí había un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Creo que no, dice la madre. ¿Cuándo lo empezaste a entender? Hasta ese momento era básicamente un tema estético. Cuando cumplió 7 años le regalaron una pollerita y la fuimos a cambiar. Cuando le saqué los aritos me encerré emocionada. Se me caían las lágrimas como diciendo, me quedo con esto. Los aritos eran lo único que me quedaba de su estética. Yo sentía que si en ese momento la veían en la calle con el pelo cortito, vestido como vos la veías, automáticamente era un chico, pero si le veían los aritos decían, ah, no, es una chica con pelo corto vestida como un chico. Una vez que ya no tenía los aritos, no tenía nada de chica para la mirada del otro. Esa construcción cultural que tenemos, dice la periodista. Claro, exacto, dice ella. Al poco tiempo nos fuimos de viaje con mi mamá y mis hermanas a las cataratas del Iguazú. Y me acuerdo de algo que me arrepiento. Cada vez que alguien la cruzaba, la trataban de varón, yo la llamaba Flora, le decía. Quería que se notara que era una chica, ahora me siento mal, hice esas cosas. Me salían, viste, como que odiaba que pensaran que era un chico. No entendías nada, le dice la periodista progre, otra vez apostando a una tesis esencialista según la cual allí había una especie de metafísica masculina atrapada en una biología femenina, ¿no? Claro, No así que, entendías insisto, nada. era, es que no entiende su nivel. No, Ah, claro, no, claro, aquí venía a hay una, leccionar al mundo. claro, aquí hay una falta de comprensión de su Sí. naturaleza. Y es como que, ay, por favor, en serio. No, No entendía nada, dice, pero a su vez era todo sentir. En ese momento nada me parecía definitivo, sentía que la situación podía revertirse. No parece que haya hecho nada para revertir ninguna situación, era un mero sentir declamativo porque no hay en esta historia ninguna intentona por decir, bueno, aquí quizás deba conversar con esta persona con lo que está pasando, deba tomar algún tipo de medida, no, en absoluto. ¿Y cuándo sí te pareció definitivo? Le pregunta la periodista. Antes de ese viaje a Iguazú íbamos en el auto. Mamá, yo ya sé lo que quiero ser, me dijo. Tenía 8 años, había empezado tercer grado y le digo, sí, en cualquiera yo. Y me dijo, yo quiero ser un chico. Y yo me quedé, viste, ah, sí, quiero ser un chico y me quiero llamar Bruno. Me llamo Bruno. Ya mis amigos de la escuela me dicen Bruno. El profe de música me dice Bruno. Y tal también me dice Bruno. Como que me lo comunicó. Ah, bueno, le dije y me quedé. Y yo pude contener y me empezaron a caer las lágrimas. Perdón, y no pude contener, me empezaron a caer las lágrimas. Obviamente que no me vio. Ya aquí hay un dato también que involucra a la escuela, ¿no? El profe de claro, música me llama Bruno. ¿De dónde viene esto? sí, hola. Sí, O sea, es como que, a ver, ella no sabía desde qué momento le estaban llamando a su hija sí, por nombre de Bruno. O sí. sea, hasta qué punto la escuela estaba influyendo en esta transición y desde cuándo, porque de hecho acá en Chile pasó, y esto lo sé por grupos de papás, Mm, que a muchos niños le hicieron una transición social mm, durante la pandemia a través de Zoom. mm. De hecho, recuerdo Wow. haber escuchado a una mamá decir, a ver, un profesor le cambió el nombre del registro en el colegio a mi hija Mm, con clases en Zoom donde mi hija ni siquiera ponía la foto de su cara. O sea, este profesor no conocía en absoluto a mi hija, en absoluto, Bueno, pero vino y le cambió el nombre de registro en el colegio. Y tremendo, esto estamos hablando de Chile, ni siquiera estamos hablando de Argentina, donde en Chile tremendo. todavía no está tan fuerte como allá el tema, porque supuestamente no es legal la ESI, pero se la meten igual. Ujú, ujú. Entonces, ¿a cuántos niños no hubieron profesores que les cambiaron su identidad en el colegio sin que los papás tuviesen idea? Impresionante. Claro, ya le veían a una niña de 8 años que un profesor se tome la atribución de cambiarle el nombre, y no solamente el nombre, sino llamarlo con un nombre de otro sexo, es un verdadero abuso. Es un abuso de la identidad sexual de una persona indefensa.
Una persona además, una personita que está en una etapa del desarrollo de su personalidad. Y una figura de autoridad como un profesor al cual se le debe respeto, al cual además se le debe examinación, es decir, están ahí para examinar al alumno en el nombre de la verdad. Además, uno es aleccionado de que en la escuela va a encontrar la verdad y que ese profesor le revele a uno su verdad sexual, cambiándole el nombre, es un abuso indecible, que aquí obviamente pasa de largo. Para el lector que no se detiene a pensar, esto pasa de largo como una frasecita dentro de un reportaje mucho más amplio, ¿no? Y ojo que por regularidad un papá, no sé, se debería enojar. Yo creo que un Claro, profesor venga y le cambie el nombre a tu hijo en el colegio. O sea, independiente, o sea, que puedes estar súper de acuerdo quizás con el cambio y todo lo que tú quieras, pero no te deja de llamar la atención, aunque sea por último, por curiosidad científica, saber desde cuándo, claro, ¿de qué edad? ¿Desde los totalmente. 6 durante la pandemia? ¿Desde antes? ¿Era el Claro. profesor de música? Ah, ¿qué relación tiene tu hija en este caso con ese profesor? ¿Quién es ese profesor? O sea, no sé, Exacto. pero que alguien te diga como muy a la ligera, no, que mi hija me dice que quiere que le llame Bruno porque total en el colegio los compañeros le llaman Bruno y el profesor de música le dice Bruno. Es como que, Wao. Muy extraño y sin embargo acá fíjate la pregunta que le lanza la periodista no tiene que ver con esto, que hubiese sido un disparador muy interesante para entender y reflexionar en torno a muchas cosas. No, todo lo que pregunta fue: "¿Frenaste?". O sea, si se detuvo el auto. No, no, seguí manejando. Y le dije: "Bueno, mi amor, por supuesto que voy a estar para todo lo que necesites y te voy a acompañar en este proceso, con uñas y dientes". Ahí aparece la figura de la mamá luchadora, de la mamá que tiene que enfrentar la maldad del mundo para revelar, además, la verdad de su hijo, ¿no? La verdad de su hijo, que ya no es una hija, sino que es un hijo y que necesita de su sobreprotección al nivel de la constitución de su identidad. Pero me vas a tener que tener mucha paciencia porque me va a costar decirte Bruno, le dice. Y me va a costar acostumbrarme porque para mí sos mi bebita y seguís siendo mi bebita porque sos la misma. ¿Y Bruno qué dijo? Le dice la periodista. No pasa nada, mami, no pasa nada, cuando puedas. Y me acuerdo que en otro viaje en auto le dije, ay, bebita, una cosa así. Y le digo, te dije bebita, vos preferís que te diga bebito, ¿no? Mami, cuando es sin querer porque te sale no pasa nada, pero si lo pensás un poquito, prefiero que me digas bebito. Nada, todas esas cosas que fueron sucediendo entre nosotros. Hay algo que siento. Bru me da tiempo a que yo me vaya acostumbrando. Otra vez la lucha interna de ella frente a las injusticias de los estereotipos que le han inculcado la sociedad, no a su hija, porque su hija está liberada de estereotipos. Por eso mismo tiene una nueva identidad, sino a la propia madre que tiene que desaprender, tiene que deconstruirse para poder proteger con uñas y dientes a su hijo que ahora se llama Bruno, ¿no? no, y la frase que viene ahora, es de lo que me he estado riendo todo este rato, tiene una sabiduría enorme de parte de la periodista, y es como que, ay, no sé, Tiene una superioridad, tenés razón, mira, por tiene favor una sabiduría. adjuntar meme así como ¡puf! Iluminación. Iluminación. Tiene una sabiduría enorme, claro. A ver, esta nota, recordemos, estaba hecha para ayudar a las familias que estuvieran pasando por algo similar. Fíjate el metamensaje que ya se convierte en un mensaje totalmente explícito. Tu hijo que está afrontando una situación similar tiene, por lo tanto, una sabiduría enorme. Y esta madre lo viene a ratificar. Enorme, es un ser superior, es un ser superior. Esto, digamos, si estuviese puesto en términos de raza y no en términos de género, uno podría decir es casi rayano en una suerte de nacionalsocialismo, ¿no? Es un ser superior, con una sabiduría emocional que yo nunca vi. Si me abstraigo y pienso que ese ser que es Bruno, lo admiro profundamente. Si No me sé, abstraigo y pienso en ese ser que es Bruno, lo admiro profundamente, ¿no? no, Y y es mío además, yo lo hice. claro, que imagínate, o sea, eres prácticamente la madre de un iluminado.
Sí, Eh, es interesante de que literalmente todo, hasta ahora se están pasando la psicología, sí, pero sí, por el por todos trasero. lados. O sea, años y años de estudio de psicología humana, de cómo Mm, funciona el cerebro, de todo, todo, todo se lo están mm, pasando por el aro, pero de una forma monumental. O sea, mm, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta que un niño ujú, entienda sus emociones? De hecho, ujú. la película que mejor lo explica, el cómo se va desarrollando las emociones, es Intensamente. Ajá. La película de Pixar y Disney, que lo Ah, sí, explican sí, súper sí, bien, sí, de sí, hecho. sí. Intensamente creo que se llamaba. Sí, lo explica bastante bien, Sí, de hecho, esa sí, sí, película, sí, donde explica, nosotros nacemos con emociones básicas sí. y que al llegar la adolescencia, la pubertad y la Ujú, adolescencia, ahí recién empiezan a aparecer mezclas de mm, emociones y mm, otras emociones. Y hasta aún así, en la adolescencia todavía el ser humano no va asociando mm, realmente las emociones. De hecho, muchos adultos tenemos que entrar a terapia por lo mismo, por la falta de comprensión sobre las emociones humanas. Y estás hablando aquí que un niño, una niña de 8 años mm. tiene una comprensión pero Sí, sutil. maravillosa, pero otro nivel. O sea, por Mm, favor, tráiganse a las mejores escuelas de psicología a estudiar a este fenómeno. O sea, porque tiene una comprensión absoluta de la emoción y en la mente humana. mm, mm, Y mm. nosotros como adultos valemos hectáreas de setas en esa comprensión. O sea, no somos capaces de ver ese nivel de iluminación. O sea, es ridículo. O sea, de Y otra verdad. vez, en el fondo además está la idea de este sistema que le llamarán cis heteronormativo, los ideólogos de género, es el que que nos ha vendado la vista, nos ha bloqueado la capacidad cognitiva y emotiva de comprender este tipo de sabiduría superior, tanto en términos intelectuales como en términos emocionales, ¿no? Que es en los dos términos en que esto está expresado. Es una cosa desopilante, un daño tremendo a un niño que le están haciendo y un daño tremendo que está haciendo este medio de comunicación, que ha prometido desde su bajada de línea ayudar a familias que estén pasando por algo similar y todo lo que están haciendo es venderle un estereotipo absurdo y ridículo para que esas familias saquen la conclusión de que sus niños son una suerte de raza superior, una suerte de iluminados por una verdad que a nosotros, los que fuimos educados en un sistema cis heteronormativo, nos resultaba inaprensible, ¿no? Es una Quizás, cosa desquiciante. Sí. quizás tendrá un poco de la relación con lo que el paso siguiente que viene de toda esta ideología, el Mm. tema del adultocentrismo. Además, totalmente. Bueno, uno de Puede, mis libros puede que te trata esté- el tema. puede que te Sí, estén tirando como la pelota por allá, así como que no, es que sí, este sistema sí. del adultocentrismo no entiende la sabiduría de los menores y por eso es que el menor debe emanciparse Sí. de esta adulto Mm. patriarcado. No sé cómo Sí, llamarlo, sí, sí. No, pero, es cierto. pero es Existe como ese eso, o fenómeno. sea, como que el niño de por sí es un iluminado, es alguien Ujú, con una mente tan superior que no somos capaces como adultos de comprenderla, entonces ujú, nosotros le encerramos, lo ujú, encasillamos, entonces somos unos malos. Somos los malos de la película por todo esto. Cuando simplemente lo que estamos diciendo, ojo, aquí hay una persona con un trastorno, pero no es precisamente el niño. O sea, no es el menor el que está aquí mal. O sea, acá hubieron múltiples situaciones donde la niña en este caso te está dando avisos, ujú, todas las cosas que la niña ha ido demostrando son lo que la psicología te ha dicho toda la vida de señales. Algo ujú, pasa, así como, hola, aquí hay un proceso que no va de la mano con un proceso normal del sí, y sano. desarrollo de la personalidad y nadie le está poniendo atención. Así es, así es. O sea, Así sigue esto. Sí, esta super mamá luchona se está pasando por el aro todas las señales de la psicología. totalmente. Y la periodista también, porque Así, evidentemente su objetivo es promocionar esto. Dice, vos con tu cabeza, ¿no hubo ningún momento de decir basta de pavadas, vos sos Flora? Hubo momentos de enojo donde le dije Flora porque es lo primero que me sale decirle. Y por dentro pensaba, la puta madre,
que nos den un palazo a las dos por la cabeza y volver a ser Mara y Flora. Quiero despertarme y que volvamos a ser las mismas. Cuánto más fácil sería. Es difícil, es re difícil, es re difícil. Otra vez, ella se está promoviendo como la mamá del año, la que tiene que luchar, ¿no? Uno empieza a consultar, empieza a asesorarse, le pregunta la periodista. Sí, con un poco de terapia. Acá recién aparece el factor de la terapia, pero vos bien decías que hay muchos psicólogos que lejos de ayudarte te embarran más con las teorías del género, ¿no? Sí, no es en sí la mayoría. O sea, de hecho, La mayoría. a ver, ya con lo que te había mencionado de que Kenneth Zucker, que es el Sí. mayor experto en temas de disforia infantil, fue cancelado en su país, en el donde tenía una clínica específicamente para tratar la disforia de género infantil, en donde ya no puede trabajar porque el Estado de Canadá dijo que eso es terapia de conversión. Entonces Increíble. es ilegal. El tratar los diversos trastornos asociados a una disforia de género, porque ni siquiera se trata de la disforia. De hecho, eso es el primer punto que también nunca se dice. La disforia nunca se trata. Lo que se trata son todos los otros trastornos que están Claro, escondidos. exacto. Que de ese tratamiento y de esa sanación, por así decirlo, de todos Ujú, esos trastornos, la persona naturalmente desiste de esta ujú, identidad o de esta ujú, transición, ya es un tema de resultado, ujú, pero ujú. la terapia no lo busca, no es su Es objetivo. integral. Exacto. O sea, Ujú, no es un objetivo de la terapia exploratoria o ujú, de la espera vigilante activa, que son los dos formatos que utiliza Kenneth Zucker, porque él sigue trabajando, pero ya no en Canadá. Las escuelas de psicología ya no están enseñando esas terapias, porque como el CIE 11 creo que ya lo sacó, lo, y el DSM-6, que es el que se viene, ya consideran la disforia como un mero malestar, ya no sí. es un trastorno, porque antes decía trastorno de de disforia de género, Ujú, como ahora es un mero malestar, entonces como que, claro. como te dicen ellos, pues no hay nada que tratar. No, la No, disforia no te la voy a tratar, lo que a mí me interesa es todo lo demás, pero claro. tampoco quieren que los traten. Tampoco, tampoco. No. Acá sí hay algo todavía más interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice, sí, con un poco de terapia, Alicia Comas me recontra sostuvo. Es amiga de una amiga y trabaja con infancias trans para el Ministerio de Salud. Listo, ya está. Trabaja para el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, territorio ultra kirchnerista gobernado por Kicillof. O sea, la teoría del género, la ideología del género es lo que pulula en estos ámbitos burocráticos y Alicia Comas es una psicóloga que defiende con uñas y dientes la ideología de género. Además la promueve, miren, publicó libros y trabajó con muchos profesionales. Charlé muchas veces con ellas y me recomendó un montón de bibliografía. Imagínense la bibliografía que le habrá recomendado. Seguí un montón de grupos y leí, pero nunca me sentí del todo identificada. No sé cómo explicarte. Además, a veces sentís que hay cosas que son mucho. ¿Qué es mucho? Un verano estábamos en la playa, ya Bruno, estaba haciendo clases de surf con otros pibes de ahí divinos y yo me mandé una que no la podía creer. Bru, obviamente, era el más chiquito de todos y tuve la necesidad de ir a decirle al pibe, mirá, quizás sientas que Bruno no tiene la fuerza de un nene de 8 años en las piernas porque, bueno, no es un nene, es una nena. Cada vez la iba embarrando más. El pibe me mira, pero ¿está bien que le diga Bruno? No, no, sí, sí, está bien, está bien. Sintiéndome una pava total. Y me dice, está todo bien, no pasa nada, es igual, los chicos, las chicas. Me quise morir, que me tragara la arena. Otra vez la misma figura, una y otra vez aparece. Bruno le da lecciones de vida. Bruno ilumina a este ser inferior que es su madre y le da una lección de vida, decirle, es igual, los chicos, las chicas, está bien, que no pasa nada, es igual, ¿no? Y ella se quería morir por ser tan tonta al lado de un superdotado como es su hijo que ahora tiene el nombre de Bruno. Me senté en la reposera, odiada conmigo misma. ¿Por qué dije eso? ¿Qué le tengo que explicar? Y termina la clase y viene el pibe. Tengo una hermana trans de 30 años que vive en Nueva York y me contó la historia de su hermana, que había nacido chico y que ahora era una chica.
que había hecho toda una transición a los 30 años, que ahora tenía 32, que esa transición era difícil para su familia y para ella. Fue como, wow. Al otro día volvimos a la playa y el pibe me dice, vino mi mamá a la playa, te la quiero presentar. Es socióloga, o sea, debe andar con el mismo desquicio en la cabeza. Es cierto que no todos los sociólogos andan con esto, pero sí hay que decir que lamentablemente la mayoría, porque la ideología de género es hegemónica en los estudios de sociología actualmente. No sé si querías decir algo, Nael. No, que me llama la atención eso de que justo el chico que le estaba haciendo clases de surf Sí, a Bruno en este caso, justamente tiene una hermana trans. Y su sí. hermana trans lleva 2 años de transición, que más encima es entre el año y los 8 años, 6 años es el promedio de euforia de género que le llaman, que Mm, es cuando estás más así como que, wow, como que me está cambiando la vida para maravilloso, todo bacán, porque estás en plena lucha. mm. Entonces, Wow, wow. no, Y se va y busca, y busca además a su madre socióloga. ¿Con qué objetivo? Vamos a ver, dice. Fue un evento muy mágico, mágico, porque vino una señora de 60 años. Hola, te quería conocer. Mi hijo me hablé de vos y quería conversar, que nos contemos. Y bueno, yo le conté todo, me puse a llorar con ella en la orilla, sin sentarnos, y ella me contó toda su historia y me dijo, estoy segura de que en algún momento vos vas a poder ayudar a otras mamás que estén en la misma situación que vos. No, yo no voy a poder ayudar a nadie. Y acá estamos, le dice la periodista. Ja, y acá estamos. O sea, ¿qué quiere decir? Ella es la heroína de la historia. Su hijo, su hija, es un instrumento para que ella pueda ayudar al mundo. Su hija, que ahora es un hijo y superdotado, es quien la lleva a dar este combate tan difícil que le permite ayudar a los demás. Acá hay un terrible tema de narcisismo. A ver, sin ser psicólogo, pero esto lo puede ver cualquiera que más o menos haya estudiado algo de psicología. Yo no tengo título de psicólogo, quiero aclarar, pero sí he leído bastantes psicólogos y bastante de psicología. Y esto parece, a simple vista, un tema de narcisismo, ¿no? pero sí, de hecho ya hay un estudio con bastante fuerza científica, o sea, un estudio bien Mm, hecho, mm, que dice que particularmente las mamás de estos hijos trans o de niños que generan disforia de género mm. tienen 2 o 3 Sí, trastornos psicológicos. sí. Entonces, está dentro de. No, insisto, no hay que tener un título para ver Sí, gráficos de estudios y claro. entender cuando un estudio es serio y cuando un estudio no es Ujú, serio o cuando un ujú, estudio tiene conflicto de ujú, intereses, como alguno que ujú. mencioné anteriormente. Así que, Sí, sí, insisto, los mal llamados niños trans son resultado de un entorno que dio que generó ciertas circunstancias o de padres trastornados. Y sí, cuando sí, digo sí. trastornado, lo digo en el sentido Técnico. psicológico de la palabra, técnico de la palabra, o sea, que Ujú, tienen algún ujú. trastorno psicológico que no lo han tratado, o que a veces ni Sí, siquiera se dan cuenta que lo tienen, como es el trastorno narcisista. ese estudio es muy interesante, no me acuerdo de memoria, pero el número creo que rondaba en el 75% entre 2 y 3 trastornos mentales, madres con niños que dicen ser trans, ¿no? Entonces, acá continúa, dice, y acá estamos. Y vos te das cuenta que tu historia es propia, es tuya y de tu familia y de tu vínculo. La mamá es la mamá, el papá es el papá, el hermano es el hermano, la abuela, las tías. Pero también es increíble el proceso que vos haces como mamá, porque proyectaste, aunque no quieras, sobre ese ser que nacía. Otra vez ella siempre en el centro de la cuestión. ¿Hay duelo? Hay un duelo. Es el típico duelo. Lo increíble es que duelas algunas cosas, pero no duelas el ser. Yo estoy con Bruno hoy y para mí es la misma persona, pero Flora no va a volver nunca más. Aunque Bruno decida el día de mañana no ser más un chico, porque podría pasar, aunque lo dudo un montón, no va a ser nunca más Flora. Flora no existe más. ¿Qué opinas de esto? ¿Y Ya por qué no hay no? posibilidad de una identidad O sea, para femenina mí de Flora. por eso, para mí el hecho de que elimine de forma tan tajante la Sí. posibilidad de existencia de Flora, eh, es, es el claro ejemplo del por qué ella no lo va a permitir.
O sea, yo no le creo a una persona que lo niegue de forma tan tajante, Mm. el que diga, no, puede ser que ya no quiera ser más un chico. Con 10 años además, ¿eh? Ya, No estamos hablando de que tiene un claro, hijo que tiene 40 años y lleva 20 años de, otra identidad de género. Estamos hablando de una pobre nena de 10 años. claro, entonces, insisto, ¿qué va a pasar cuando quiera de transicionar? A menos que la de transición sea la nueva moda, sea la nueva mamá luchona. O sea, ahora estoy luchando por los derechos de mi hija a de transicionar. O sea, si Exacto. se pone de moda algo tan lamentable como es Sí, una de transición, porque sí, es algo sumamente difícil, sobre todo sí. por el- lo que recae en estas personas respecto a la propia comunidad LGBT. O sea, que Ujú, los atacan y los minorizan y de ujú, hecho ujú, en Estados ujú, Unidos es una comunidad muy perturbada, la ujú. comunidad de trans, por el hecho de que no saben qué hacer. O sea, Exacto. intentan como mantener esa buena onda con la comunidad LGBT porque Mm. saben cuál va a ser el ataque. Sí, los van a destrozar. Entonces quedan como en ese de no binario, quizás, no sé, como que están ahí y aparte que, insisto, son Mm, personas que tienen trastornos asociados. Y mm, cuando tú hablas ujú, de trastornos, hablas de temas complejos. Entonces, son ujú, personas emocionalmente débiles, somos en sí, o sea, no me voy a mm, descartar de eso. Somos personas que necesitamos apoyo psicológico cada cierto mm, tiempo, asesoramiento. Entonces, no es fácil, no es un proceso fácil, no es una situación sencilla y somos una comunidad que es muy manipulable, o sea, mm, en mm, el sentido de que por eso esta comunidad es tan como que es que somos parte de esto y se ujú, abanderan y mm, quieren ir a las marchas y quieren hacerlas todas porque tienen esa necesidad de pertenencia a mm, algo. Ya les ujú, destrozaste todo lo demás, le destrozaste la mm, familia, le destrozaste todo, o sea, ujú, de eso se hace cargo el lobby, de destrozar exacto. todo y por ejemplo, en este mismo caso, claro, la familia ya está segregada, nadie sabe las razones por las cuales fue, pero tienes una familia que ya está segregada. Mm, Entonces, a esa mamá, ¿qué le estás diciendo? El lobby, cuando ya asume todo el tema de Bruno y todo el tema, el lobby, ¿qué es lo que le está diciendo? Las redes sociales, ¿qué le está diciendo? O lo apoyas o va a ser nuestro solo. O te nos exacto. unes o lo vamos a separar de ti. Porque al final, incluso en el libro de Abigail, que es de Estados Unidos, ella dice, o sea, uno de los papás a los cuales entrevista, dice, o sea, da lo mismo, no importa qué tan papá luchón y apoyador seas del tema de la transición de tu hijo, el lobby sí o sí se lo va a querer llevar y le van a meter mierda en contra tuya y le van a decir que tú eres su peor enemigo, aunque lo apoyes, lo quieras, lo ames, lo aceptes y todo, igualmente lo van a hacer, porque no les interesa que tú pertenezcas a esto. Entonces ahora, por alguna razón, están Mm, apareciendo estos casos cada cierto tiempo, porque en Argentina también hubo un caso anteriormente, unos años atrás, también de una familia que tenía también un bebé ¿de cuánto? Eran como 5 años, creo, que mm, quería ser niña. Entonces, claro, y también salió rimbombante, la mamá luchona, familia luchona. El papá como que siempre pasa desapercibido, así como que nadie lo pesca, no, la mamá y el papá ahí sentado con cara de no sé qué hago acá, pero bueno, tengo que estar. Y bien, y, no, y rimbombante. mm, Pasaron los años, después se supo por los hijos, o sea, los hermanos de esta niña, mm, que no era que esta niña fuera una niña trans, no que este niño mm, era una niña trans, sino que la mamá quería que una niña. Entonces claro. después se armó todo un alboroto, pero lo metieron debajo de la alfombra. Y ahora, mágicamente, aparece esta super mamá luchona trans Sí, nuevamente a contar esta historia tan maravillosa de su hijo iluminado y no sé eso. cuánta cosa más. Entonces a mí no deja de llamarme la atención que pase. O sea, Totalmente. este como lavado de cara del lobby trans, Mm, así como que sí, no, sí, vamos a aceptarlo, porque estamos aceptando a las familias, y sí, nos ujú. interesa la familia, porque es la familia trans, como que, Sí. Sí, sí, mm, sí, sí, sí. No, 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 no. Huele mal eso. Dice así: "Es el duelo de la maternidad de Flora, tal cual, de esa forma de maternarla.
Y después darte cuenta que son seres por fuera de un paradigma. Claro, ellos están más allá de lo que los pobres mortales habíamos comprendido que era la identidad humana, ellos están por fuera de nuestro paradigma. Porque nosotres, los nuevos padres, intentamos hacer cosas diferentes, nos equivocamos constantemente. A veces siento que tengo que explicar y en un momento decidí no explicar y no contar nada más. Me encontré en eventos sociales donde para todo el mundo era una novedad, entonces me preguntaban y cosas y opinaban. Claro, pasó a ser la novedad, pasó a estar en el centro, ella pasó a estar en el centro. Por supuesto que ella nos manifiesta como que no quiere la cosa, ¿no? Como que ya tanta fama la abruma, tanta cámara, tanta luz, tanto reflector ya le han cansado. Dice, una vez dije, bueno, ella por Bruno, y alguien me dijo, él. Me dieron ganas de comerle la yugular. Déjame decir como a mí se me antoje. ¿Quién sos vos para decirme a mí cómo le tengo que decir a Bruno? ¿Vos tenés esta situación en tu vida? No. ¿Estás viviendo esto? No. Es defenderse un poco ante esa gente que se cree muy cool. Me quedé tan mal, tan angustiada y dije, el problema es mío porque me expongo demasiado. O sea, eso de me expongo demasiado parece ser que ella ha tenido la irrefrenable necesidad de ir a contarlo por todas partes y convertirse en la sensación del momento. Y cómo acá viene un tema importante porque reaparece el hermano y el padre. ¿Cómo vivieron esto Blas y el papá de Bru? Son dos genios, los admiro un montón. Lo vivieron mucho más en armonía que yo. Nos preocupaban varias cosas con el papá y estamos muy en sintonía. Y Blas es maravilloso. Bruno dijo, me llamo Bruno y automáticamente Blas le dijo Bruno. Le dice chabón. Y además se aman, se aman. Y cuando lo veo tratarlo a Bruno con una delicadeza y con un amor y con una escucha, tiene la familia perfecta, ¿te das cuenta, Nael? A ver, no nos hemos enterado por qué se separaron, no nos hemos enterado por qué la pobre niña ha crecido sin su papá en el hogar durante la pandemia, no entendemos a qué se refiere con otras cosas muy fuertes pasaron, no amplía, pero ahora repentinamente tiene la familia perfecta hasta tal punto que ella está un poquito quedada respecto de los demás, ¿no? Es una cosa que no se puede entender. O sea, no, insisto, una distorsión de muchas cosas en su relato. Hay temas que son súper obvios. Sí, Ah, sí, 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 que sí. lo que diga o haga el hermano es como que me. O Sí, sea, es el hermano. O sea, sí, tiene dos, totalmente. como buen hermano, o te peleas Sí, o te amas. O sea, los hermanos no son puntos medios. O sea, sí, y sí, sobre todo cuando hay hay diferencia sí, de edad considerable. mucha edad, Entonces, claro. el hermano simplemente puede decir, no me caliento la cabeza. Y además, diferencia de sexos, ¿no? Es decir, no solamente de edad, sino que uno es varón y otro es mujer. Él le lleva, entiendo que 6 o 7 años perdón, él le lleva, Blas le lleva más o menos 6 o 7 años a quien era Flora y ahora se dice Bruno, etcétera. Dice, ya que ya nos queda el último tramo, dice, Bruno es un niño escuchado y no pasa en todos lados, le dice la periodista. Sí, es un niño acompañado, escuchado a veces por mí, menos de lo que quisiera, porque bueno, porque a veces eso pasa con todas las maternidades. Todas a veces queremos regalar a nuestros hijos y salir de casa. Me imagino que mucha gente te debe haber dicho, esto es solo una etapa, es muy chiquito. ¿Sabes todo lo que me dijeron? Había algo de ese proceso que iba haciendo que yo sentía que era tan genuino, tan tranquilo. El año pasado encontramos una pediatra que es especialista en infancias trans y fue muy lindo. Yo me obsesioné con algunas cosas que notaba en su cuerpo y fuimos. Ahora tengo un nuevo desafío, una niña de casi 10 años físicamente sintiéndose un chico y todo lo que ya sabemos. Empieza a desarrollarse, exacto. ¿Qué se hace? Empieza con terapias hormonales. Todavía no lo hablamos. Siento que todo es un paso a paso absoluto. El año pasado Bru dijo, a los 12 voy a volver a ser una chica. ¡Wow! A los 12 Bru dijo, a los 12 voy a volver a ser una chica, pero yo sentía que había algo ahí que no era tan genuino. Entonces fuimos a la pediatra para poder hablarlo con ella y Bru le dijo, no creo, no. Yo creo que Bruno decía eso porque era más un deseo de su entorno, de sus amigas. Ahora tiene todas amigas mujeres. ¿Cuántos signos? ¿Cuántos signos? Te está diciendo que a los 12 quiere volver a ser una niña, cuando un niño a los 10 años no prevé las cosas que no quiere de inmediato.
Esto es muy interesante. Ningún niño hace un plan de aquí a 2 años. Cuando un niño te dice que está planificando algo extendido en el tiempo, es que lo está deseando ya mismo y no tiene profundidad temporal a esa edad como para comprender qué puede llegar a pasar en su vida de aquí a 2 años. Esto probablemente era un grito de auxilio, ¿no? No, y aparte de eso, está el hecho de que si tú ves por edad, por etapa del desarrollo psicológico infantil, Mm, es súper normal que pasen una etapa en la cual se juntan entre todos, hombres y mujeres, niños y niñas, pero después empieza una etapa que es cuando empieza la prepubertad y la pubertad, mm, donde se separan, mm, donde se juntan solo niños con niños y niñas y claro, niñas con niñas. Y claro. esto es súper normal. Es súper normal que pase así, porque empiezan a identificarse con gustos, con formas, forma de tratarse, etcétera, etcétera. Los niños son más agresivos, tienen juegos más agresivos, más bruscos, más violentos y en el sentido físico de la palabra. Entonces, claro, Mm, cuando de hecho ella le dice así como que, oh, ten cuidado, que no tiene el mismo desarrollo, y el otro chico le dice, no, hombres y mujeres, niños y niñas es lo mismo, a los 8 años mm, sí. A los 8 años tú ves un niño y una niña y tienen un desarrollo físico prácticamente igual. mm, Pero no hacia los 10 años, porque a los 10 años las niñas ya comienzan con su desarrollo hormonal. Por eso los bloqueadores puberales, que se le llaman, a las niñas es entre los 6 y los 8 años, y mm, los niños entre los 7 y los 9. Los niños empiezan después su desarrollo hormonal y las niñas comienzan antes. ujú, Entonces es normal que a los 10 años particularmente, entre mm. los 9 y los 10 años, empezar a juntarse más con niñas, porque es natural que así sea. Exacto. Entonces, claro, o sea, hasta los 8 años, 9 años, el jugar, por así decirlo, entre comillas, a ser un chico, no había ningún problema. Ujú, No le involucraba mayor cosa, pero cuando tú te vas exacto. desarrollando, los niños se van volviendo más agresivos, empiezan con Sí. otro tipo de juegos, otra psiquis también. En cambio, Mm. la niña no. Entonces, probablemente, efectivamente, se estaba juntando con niñas y no es que su entorno, como ahí dice, que le estén influyendo, sino que es su naturaleza. Exacto. Adicionalmente, el problema de la pandemia. Durante la pandemia cortó relaciones, evidentemente, con niños de su edad. Lo único que tenía a mano era su hermano Blas, que evidentemente se identificó con él y quería incluso hasta usar la ropa que él usaba, jugar a los juegos que él jugaba como el fútbol. Claro, al volver a desenvolverse en un entorno de gente de su edad, donde además hay disponibilidad de ambos sexos para poder tener amistad, bueno, acá parece que ahora solo tiene amigas mujeres. Ahora tiene todas amigas mujeres, dice la madre. Y a continuación la periodista le dice, tenía más que ver con el deseo del contexto que con el propio. Y la madre afirma categóricamente, sí, sí, con las preguntas de sus amigas. ¿De dónde ha sacado que esto era el fruto de la presión del contexto? Evidentemente lo ha sacado o de sí misma o probablemente de la terapeuta que estimula la idea de la niñez trans, que milita la idea de la niñez trans, como ya hemos visto, que ha ido a visitar, que es lo que nos dice anteriormente en otra respuesta, que cuando esto ocurrió fue a hablar con la terapeuta y que la terapeuta fue la que probablemente le dijo, esto es el contexto, es que se está juntando con niñas, pero sigue siendo Bruno. Su deseo es ser Bruno. Por eso es tan importante no llevar a cualquier psicólogo, a cualquier terapeuta, a un niño que tiene este tipo de conflictos de la identidad, porque incluso cuando el niño puje para salir y reencontrarse con su verdadera identidad, que en este caso es la de una niña, no la de un niño, pues el terapeuta mismo va a tratar de convencer a los padres que ya además probablemente vienen con sus trastornos mentales y que están sacándole provecho a esta situación tan espantosa que estamos relatando y que estamos mirando en esta nota, van a tratar de convencer a estos padres de que tienen que hacer todo lo posible porque esta niña que está transicionando a niño, pues siga transicionando a niño y que no de marcha atrás. O sea que entre padres y terapeutas hay un combo explosivo acá, hay un combo explosivo. Nael, yo te diría, bueno, la nota sigue, pero es muy larga, llevamos 1 hora 40 y espero que este video se pueda ver. Si lo seguimos mucho más, corremos el riesgo de que la gente ya directamente lo cierre,
pero no, digamos, todo el resto de la nota sigue básicamente igual. Yo creo que con esto ya nos hemos dado una clara idea de por dónde va esta intentona tan nefasta que hace Infobae de prometerle a las familias que va a ayudarlas con este reportaje, y finalmente lo único que tiene este contenido es tratar de convencer a las familias que hay algo llamado niñez trans, que hay que estimular, que hay que aplaudir, que hay que celebrar tanto a los niños como a los padres, y que hay que transicionar hacia lo que los niños dicen que son. La última palabra te la quiero dejar a vos, Nael, para una reflexión final. A ver, yo lo único que espero de verdad es que los papás que tengan estas situaciones en sus casas hagan lo correcto, que es primero entender que la psicología es la misma. O sea, la psicología de hace 5 años atrás sigue entendiendo a los niños exactamente como hasta hoy en día. Entonces, si tu hijo presenta todas estas cosas, llévalo a un psicólogo. Atrévete a saber qué es lo que realmente le está pasando. Y un psicólogo significan, por lo menos por parte baja, para un diagnóstico, 6 meses de terapia. O sea, por lo menos, no 30 minutos para un diagnóstico. Porque eso es lo que estos tipos hacen. Aparte, asesorarse con grupos de padres que están en la sintonía de la real preocupación por sus hijos, como en el caso en Argentina de Manada, en el caso de, por ejemplo, de Chile, Kairos, en el caso de España, Amanda. Entonces, que son pocos grupos, pero que al menos están en contra de la ideologización de la situación particular de sus hijos, que eso es lo que importa. O sea, si tu hijo está pasando por algo, veamos qué es lo que le está pasando a tu hijo, porque digamos las cosas como son, una transición no es algo fácil, no es reversible tampoco, y los daños son a corto, mediano y largo plazo. Hay niños que hay estas infancias trans te van a decir, no, es que yo me siento súper bien, sí, pero insisto, es como darle un dulce a un niño que te lo está pidiendo a gritos. Pero darle dulce a tus hijos en el largo plazo los va a transformar en diabéticos. Esto es Claro. exactamente lo mismo. Darle hormonas, bloqueadores hormonales, una identidad a tu hijo, sobre todo el tema de la identidad a tu hijo que va en diferente a lo que es su sexo biológico, lo único que va a generar son daños. No le va a hacer nada bueno. Sé que el proceso que de verdad se tiene que hacer con un niño es muchísimo más difícil, porque es hacia adentro. Asumir una identidad trans es dar explicaciones hacia afuera, que es Claro, mucho más fácil. claro. Entonces, preocúpense en serio por sus hijos. Averigüen bien quién es el profesional que los va a atender. Averigüen bien qué está pasando en el colegio. En los colegios están pasando cosas muy turbias, muy, muy turbias. Incluso tráfico de hormonas por Wow. parte. Así que es súper complejo el tema, no es fácil. Y Wow. esto avalado por la gente, por este buenismo ridículo ideológico. Hay mucha información en Internet a la cual sus hijos están accediendo. Lo mejor y más sano que le pueden hacer es no someterlos a las pantallas. Y es un no. No es no, pero sí, sí es un ratito de YouTube. Es un no. Háganle un favor a sus hijos. No les regalen un teléfono. No les permitan el acceso a Internet libremente, sin su mirada encima. O sea, ni siquiera es como, no, si yo le bloqueo algunas palabras. Créanme que sus hijos tienen muchas más capacidades creativas para poder encontrar lo que quieren encontrar. ¿Cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Por Nael Condel en Así Instagram. como está en pantalla. Sí, tal cual. Animo entonces a la gente a seguirlo por Instagram y alguna otra más. O sea, tengo videos en YouTube, pero no, Bien. no es mi fuerte. Bueno, pero ahí hay mucho material para la gente que quiera continuar informándose de manera seria sobre este tema que hemos tratado de hoy, el día de hoy. Te quiero agradecer mucho por haber estado en este canal, y sobre todo agradecerte la lucha que estás dando. Entiendo que ya lo has remarcado, el lobby LGBT se pone especialmente violento con personas
tanto homosexuales, lesbianas, transexuales, lo que fuere que compone su sigla LGBT, que no se ajusta a pie juntillas a los dogmas del lobby, sé que la pasan especialmente mal, mucho peor de lo que una persona como yo la puede pasar por enfrentar ese lobby. Así que vayan mis agradecimientos sinceros, Nael, por la enorme lucha que estás dando y te comprometo desde ya para un próximo video, para un futuro video sobre estos intentos jurídicos de prohibir lo que ellos llaman terapias de conversión, que está muy fuerte en este momento en Colombia. Si te parece, lo analizaremos en el futuro próximo en otro video. Te mando un enorme abrazo. Pues, ahí queda el compromiso y ahí nos vemos en un próximo video. Abrazo grande. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.